Hola. No puedo decir más que... Gracias por tus videos. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Stoico Wish, y hoy quiero tomarme un momento especial para agradecerles a todos ustedes, mis increíbles suscriptores y oyentes, por todo el apoyo que me dan. Primero que nada, un enorme gracias a todos los que han dejado comentarios en mis videos recientes. He leído cada uno de ellos, y me encanta ver cómo comparten sus opiniones, sus experiencias y hasta sus saludos personales. Sus comentarios no solo me motivan a seguir creando contenido, sino que también enriquecen la comunidad que estamos construyendo aquí. De verdad, sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Ahora, les tengo una sorpresa genial. En cada video a partir de ahora, voy a elegir un mensaje al azar de los comentarios para destacarlo en el próximo episodio. Sí, como lo oyen. Podría ser tu saludo, tu sugerencia o tu historia la que aparezca en pantalla para que todo el mundo la vea. ¿Y si todo lo que crees ser no estuviera limitado a tu cuerpo, ni a tu mente, ni siquiera a tu historia personal? ¿Y si una parte de tu conciencia pudiera operar más allá de lo visible, influir en tu percepción, en tus decisiones y en los eventos que llamas realidad, sin que jamás te lo hayan enseñado? Durante años nos dijeron que la conciencia es un subproducto del cerebro, una especie de efecto secundario de neuronas disparando impulsos eléctricos. Pero esa explicación deja demasiadas preguntas abiertas. ¿Por qué intuís cosas antes de que ocurran? ¿Por qué dos personas pueden sentir lo mismo a distancia? ¿Por qué en ciertos estados de silencio interno la realidad parece responder de otra manera? Este video no comienza con una respuesta cerrada, comienza con una posibilidad. Una posibilidad inquietante, expansiva y profundamente transformadora, que tu conciencia no esté confinada a un punto fijo, sino que sea un campo. Y que ese campo pueda extenderse, focalizarse y operar de maneras que hoy ni siquiera sospechas. No desde la fantasía, no desde la fe ciega, sino desde la experiencia directa y el método. A lo largo de este recorrido vamos a entrar en la obra de un hombre que dedicó su vida a una sola pregunta: ¿cómo se construye la realidad en la experiencia humana? Un científico que no se conformó con medir el cerebro desde afuera, sino que se atrevió a explorar la conciencia desde adentro. Su nombre es Jacobo Greenberg, y lo que vas a escuchar hoy no es una historia para entretenerte, es una invitación a mirar tu propia percepción con otros ojos. Tal vez llegaste hasta acá buscando respuestas, o quizás simplemente sentís que algo no encaja del todo en la versión oficial de la realidad. Tal vez experimentaste momentos de claridad inexplicable, intuiciones que luego se confirmaron, sincronías que no pudiste explicar, o una sensación persistente de que hay algo más operando detrás de lo visible. Este contenido no pretende convencerte de nada. Pretende algo mucho más poderoso: darte herramientas para que lo compruebes por vos mismo. Porque si existe una forma de entrenar la conciencia, si existe una manera de expandir la atención más allá de los límites habituales, entonces no estamos hablando de un concepto abstracto. Estamos hablando de un cambio radical en la forma en que vivís, decidís, sentís y creás tu experiencia diaria. Y esa posibilidad no está reservada para unos pocos elegidos. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a observarse con honestidad y practicar con disciplina. Este es el punto de partida. No una promesa vacía, no una creencia nueva para reemplazar otra vieja, sino una puerta abierta. Una puerta que, si decidís cruzar, puede llevarte a descubrir que la realidad no es algo que simplemente te sucede, sino algo en lo que participás activamente. Y a partir de este momento, la pregunta ya no es si esto es posible, sino si estás dispuesto a explorarlo. Jacobo Greenberg no fue un místico improvisado ni un pensador marginal perdido en la especulación. Fue, ante todo, un científico formado dentro del marco académico tradicional, con estudios formales en psicología y neurofisiología, que decidió llevar esas herramientas hasta un límite que muy pocos se atrevieron a cruzar. Desde el comienzo de su carrera quedó claro que no le bastaba con describir el cerebro como un órgano aislado, ni reducir la experiencia humana a simples reacciones químicas. Su inquietud era mucho más profunda: quería entender cómo emerge la experiencia, cómo aparece eso que llamamos yo, y de qué manera la realidad se presenta ante la conciencia. A diferencia de muchos investigadores de su época, Greenberg no separó la ciencia de las grandes preguntas existenciales. No veía contradicción entre rigor y profundidad. Para él, el verdadero problema de la ciencia moderna era que había aprendido a medirlo todo, excepto lo más importante,
la experiencia directa. Mientras la mayoría de los estudios se enfocaban en conductas observables, Greenberg se preguntaba qué estaba ocurriendo del lado interno del observador. ¿Qué estructura tenía la percepción? ¿Qué forma adoptaba la conciencia cuando se silenciaba el ruido mental? ¿Y por qué ciertos estados internos parecían alterar de manera consistente la forma en que el mundo era vivido? Esta inquietud lo llevó a fundar el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, el INPEC, un espacio dedicado a investigar científicamente fenómenos que hasta entonces eran descartados o ridiculizados por la academia. Pero es importante entender algo: Greenberg no abandonó el método científico, lo expandió. No rechazó la medición, la complementó con observación sistemática de la experiencia. Para él, la conciencia no era un problema filosófico sin solución, era un fenómeno natural que aún no sabíamos cómo estudiar correctamente. Uno de los rasgos más notables de Jacobo Greenberg fue su valentía intelectual. Se atrevió a estudiar aquello que otros evitaban por miedo al descrédito. Exploró la meditación, los estados ampliados de conciencia y las tradiciones chamánicas no desde la creencia, sino desde la pregunta. No buscaba confirmar dogmas ancestrales ni negar la ciencia moderna, buscaba patrones. Buscaba regularidades. Buscaba entender si detrás de prácticas milenarias existía una estructura común que pudiera ser descrita, analizada y eventualmente comprendida. Lejos de la imagen romántica del investigador solitario, Greenberg fue extraordinariamente prolífico. Escribió más de 50 libros a lo largo de su vida, desarrollando paso a paso un cuerpo teórico coherente, profundo y sorprendentemente sistemático. Cada libro no era una ocurrencia aislada, sino una pieza más de un rompecabezas mayor. En ellos fue refinando una idea central, que la realidad que percibimos no es algo externo y fijo, sino el resultado de una interacción entre la conciencia y una estructura subyacente del espacio. Entender quién fue realmente Jacobo Greenberg implica soltar los mitos y mirar su obra con seriedad. No fue un profeta ni un gurú. Fue un investigador que decidió no retroceder frente a las preguntas incómodas. Alguien que comprendió que, si la conciencia es el punto de partida de toda experiencia, entonces estudiarla no es un lujo ni una excentricidad, sino una necesidad fundamental. Y es desde esa valentía intelectual que comienza todo lo que vamos a explorar a partir de ahora. Si te está gustando este audiolibro, te pido te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Mientras más se difundan estos conocimientos, mejor estará el mundo que te rodea. La pregunta central que atravesó toda la obra de Jacobo Greenberg no fue mística ni abstracta, fue radicalmente concreta. ¿Cómo se construye la realidad en la experiencia humana? No como creemos que es el mundo, no como lo describen los instrumentos, sino cómo aparece eso que llamamos realidad en el instante íntimo de percibir. Para Greenberg, este no era un detalle menor, era el núcleo del problema. Porque todo lo que conocemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, sucede dentro de la experiencia. Y si no entendemos cómo se forma esa experiencia, entonces tampoco entendemos nada de lo que creemos saber. Desde esta perspectiva, Greenberg comenzó a cuestionar una de las suposiciones más arraigadas de la ciencia moderna, la idea de que el cerebro crea la realidad. Para él, el cerebro no era un generador absoluto, sino un modulador, un organizador, una especie de interfaz. Así como un televisor no crea la señal que muestra, sino que la decodifica y la ordena, el cerebro no fabricaría el mundo desde cero, sino que estructuraría algo que ya está allí. Esta comparación no pretende ser una metáfora poética, sino una hipótesis funcional que cambia por completo la forma de entender la percepción. Si el cerebro no crea la realidad, entonces la pregunta inevitable es, ¿qué es eso que está siendo organizado? Aquí aparece uno de los núcleos más provocadores del pensamiento de Greenberg. Él propone que existe una estructura subyacente, una especie de matriz energética o informacional, que no es directamente perceptible, pero que se manifiesta a través de la interacción con el sistema nervioso. La realidad, tal como la vivís, sería el resultado de esa interacción, no un objeto independiente de tu conciencia. Este planteo tiene consecuencias profundas. Significa que la percepción no es pasiva. No sos un espectador sentado frente a un mundo terminado. Sos un participante activo en la construcción de tu experiencia. Cada acto perceptivo sería, en cierto sentido, un acto creativo. No porque inventes las cosas a voluntad, sino porque tu estado interno, tu atención y tu coherencia influyen en cómo esa estructura profunda se traduce en experiencia concreta.
Greenberg observó que cuando el estado interno de una persona cambia, cambia también la forma en que el mundo se presenta. No como ilusión, sino como variación real en la experiencia. Estados de silencio mental, atención sostenida o profunda coherencia emocional parecían producir percepciones más claras, más integradas, a veces incluso compartidas con otros. Esto lo llevó a una conclusión inquietante: la conciencia no solo observa la realidad, la participa. Desde este punto de vista, fenómenos como la intuición, las sincronías o la sensación de conexión profunda con otros dejan de ser anomalías. Se convierten en indicios. Señales de que la experiencia humana opera sobre una base mucho más amplia de lo que solemos aceptar. No se trata de creer que todo es posible, sino de reconocer que nuestro modelo actual de la realidad es incompleto. La pregunta central de Greenberg no buscaba destruir la ciencia, buscaba completarla. Quería entender cómo la estructura del mundo y la estructura de la conciencia se encuentran para producir eso que llamamos realidad. Y al hacerlo, abrió una puerta incómoda pero fascinante: la posibilidad de que, al transformar la conciencia, también transformemos la forma en que la realidad se manifiesta ante nosotros. La teoría sintérgica surge como la respuesta más elaborada de Jacobo Greenberg a esa pregunta fundamental sobre cómo se construye la realidad. No es una teoría abstracta pensada para especialistas, es un intento por describir con claridad un fenómeno que todos experimentamos pero casi nadie analiza: el momento exacto en que la conciencia y el mundo se encuentran. Para Greenberg, la realidad no es una cosa sólida que existe independientemente de quien la observa, ni tampoco una ilusión creada por la mente. Es una síntesis. Y esa palabra es clave. La realidad es el resultado de una síntesis entre dos elementos fundamentales. El primer elemento es el sistema nervioso humano, particularmente el cerebro, pero no entendido solo como un conjunto de neuronas, sino como un generador de un campo. Greenberg lo llamó campo neuronal. Este campo no es una metáfora, es una forma de describir la actividad integrada del sistema nervioso como una estructura energética coherente. No se trata de impulsos aislados, sino de una organización global que tiene forma, intensidad y dinámica. Ese campo neuronal no solo procesa información, también establece las condiciones bajo las cuales algo puede ser percibido. El segundo elemento es lo que Greenberg denominó la estructura del espacio. No el espacio vacío que imaginamos habitualmente, sino una red subyacente, una especie de tejido energético informacional que contiene todas las posibilidades de experiencia. Esta estructura no es perceptible directamente porque no tiene forma, color ni sonido. Sin embargo, está siempre presente. Es el fondo sobre el cual emerge cualquier percepción. Para Greenberg, esta estructura es previa a la experiencia, y la experiencia surge cuando el campo neuronal interactúa con ella. La clave de la teoría sintérgica está en entender que la realidad aparece cuando estos dos elementos interfieren entre sí. Así como dos ondas al superponerse generan un patrón nuevo, la interacción entre el campo neuronal y la estructura del espacio genera la experiencia consciente. Ese patrón de interferencia es lo que vivís como mundo. No es algo fijo ni definitivo. Cambia cuando cambia la organización del campo neuronal. Por eso, dos personas pueden percibir de manera distinta una misma situación, y por eso tu percepción cambia según tu estado interno. Este enfoque permite comprender algo que suele pasarse por alto: la percepción no es un espejo del mundo, es una construcción dinámica. Pero no una construcción arbitraria. Está regulada por leyes, por coherencias, por niveles de organización. Cuando el campo neuronal es caótico, fragmentado o dominado por ruido interno, la experiencia tiende a ser confusa, reactiva y limitada. Cuando el campo neuronal se vuelve coherente, silencioso y estable, la experiencia se amplía, se vuelve más integrada y, en algunos casos, sorprendentemente compartida. Greenberg observó que prácticas como la meditación, el enfoque sostenido y ciertos estados de atención profunda modifican la estructura del campo neuronal. No como una idea subjetiva, sino como un fenómeno repetible. Al modificar ese campo, cambia la forma en que interactúa con la estructura del espacio, y por lo tanto cambia la experiencia. Esto no implica que la persona controle la realidad, sino que participa de manera más consciente en su construcción. La teoría sintérgica también explica por qué la atención es tan poderosa. La atención no es solo un acto psicológico, es un proceso físico-energético que organiza el campo neuronal. Donde se dirige la atención, se reorganiza el campo. Y al reorganizarse el campo, cambia el patrón de interferencia que da origen a la experiencia. Desde esta perspectiva, entrenar la atención no es un ejercicio mental menor,
es una forma de intervenir en el proceso mismo por el cual la realidad se manifiesta. Cuando en la actualidad se habla de doble cuántico, es importante detenerse un momento y aclarar el punto de partida. Jacobo Greenberg nunca utilizó ese término de manera literal en sus libros. Sin embargo, lo que hoy muchas personas llaman doble cuántico puede entenderse, dentro del marco de la teoría sintérgica, como una traducción moderna y operativa de una idea mucho más profunda, la posibilidad de que la conciencia genere más de un punto de focalización dentro del campo neuronal. No se trata de crear otro cuerpo, ni de salir de uno mismo, sino de extender la atención más allá del centro habitual desde el cual percibimos. Habitualmente vivimos identificados con un único punto de referencia, el cuerpo, los pensamientos, la historia personal. Ese punto funciona como el centro del campo neuronal. Desde allí interpretamos todo. Pero Greenberg observó que, cuando la atención se entrena y el ruido mental disminuye, ese centro puede desplazarse o multiplicarse. La conciencia deja de estar rígidamente anclada a un solo lugar y comienza a operar como un campo distribuido. A esto es a lo que, de manera funcional, podemos llamar el doble cuántico. Este doble no es una entidad separada, no tiene voluntad propia ni existencia independiente. Es una extensión de la conciencia, un segundo punto de observación que surge cuando el campo neuronal alcanza cierto nivel de coherencia. En lugar de estar concentrada exclusivamente en el cuerpo, la atención puede situarse en otro lugar, observar desde otra perspectiva o interactuar con la experiencia de una manera distinta. Lo fundamental es entender que no se trata de imaginar, sino de sentir un cambio real en la ubicación de la atención. Muchas personas han experimentado algo similar sin ponerle nombre. Momentos en los que sienten que se observan a sí mismas desde afuera, instantes de profunda presencia en los que el entorno parece más nítido, o situaciones en las que saben algo sin poder explicar cómo. Desde la teoría sintérgica, estos fenómenos no son anomalías, sino indicios de que la conciencia puede operar más allá del punto habitual de referencia. El doble cuántico sería, entonces, una función latente de la conciencia humana. La diferencia entre atención dividida y atención expandida es crucial aquí. La atención dividida es dispersión, fragmentación, ruido. La atención expandida, en cambio, es coherencia. No implica perder foco, sino ampliarlo. Cuando el campo neuronal se vuelve coherente, la conciencia puede abarcar más sin perder claridad. El doble cuántico no surge del esfuerzo, sino del silencio interno. No aparece cuando se intenta controlar, sino cuando se permite. Desde esta perspectiva, el doble cuántico no es un fenómeno extraordinario reservado para experiencias místicas intensas. Es una capacidad que puede entrenarse gradualmente. Cada vez que logras observar una situación sin reaccionar automáticamente, cada vez que sentís una distancia serena entre vos y tus pensamientos, estás dando un paso en esa dirección. El doble comienza como un observador interno y puede, con práctica, convertirse en un punto externo de percepción. Uno de los errores más comunes es buscar efectos espectaculares. Greenberg advertía que la conciencia opera de manera sutil. Los cambios reales no siempre vienen acompañados de imágenes intensas o sensaciones dramáticas. A menudo se manifiestan como mayor claridad, intuición afinada, decisiones más precisas o una sensación de conexión profunda con el entorno. El doble cuántico no es un truco, es una reorganización del campo de conciencia. Comprender el doble cuántico desde la teoría sintérgica implica asumir una responsabilidad. Si la conciencia puede extenderse, entonces también puede entrenarse. Y si puede entrenarse, entonces cada persona participa activamente en la forma en que experimenta la realidad. No se trata de escapar del mundo, sino de habitarlo con un nivel más profundo de presencia. A partir de aquí, la experiencia deja de ser algo que simplemente ocurre, y comienza a ser algo que se explora conscientemente. Cuando Jacobo Greenberg comenzó a hablar de conciencia, campo neuronal y correlaciones entre personas, sabía que estaba entrando en un territorio incómodo. Por eso insistió siempre en algo fundamental: no basta con tener una idea, hay que intentar observarla, medirla y contrastarla. Los experimentos que desarrolló no buscaban demostrar fenómenos extraordinarios para impresionar, sino explorar si existían patrones consistentes cuando dos conciencias interactuaban en condiciones específicas. Su pregunta no era qué poderes tenemos, sino qué ocurre realmente cuando dos sistemas nerviosos entran en coherencia. Uno de los ejes más conocidos de su trabajo experimental fue el estudio de la comunicación humana más allá de los canales sensoriales tradicionales. En sus investigaciones observó que, bajo ciertas condiciones de atención, silencio y vínculo,
podían aparecer correlaciones medibles entre la actividad cerebral de dos personas. No se trataba de leer pensamientos ni de transmitir información compleja, sino de detectar sincronías, coincidencias temporales y patrones compartidos que no podían explicarse fácilmente solo por azar o estímulos externos. Greenberg diseñó experimentos en los que una persona recibía un estímulo específico mientras otra, aislada sensorialmente, no tenía acceso a esa información. Lo interesante no era que la segunda persona supiera conscientemente lo que ocurría, sino que su actividad cerebral mostrara cambios correlacionados con el estímulo aplicado a la primera. A estos fenómenos los llamó potenciales transferidos. Para él, estas correlaciones sugerían que, cuando dos campos neuronales entran en cierto grado de coherencia, puede existir una interacción que no depende de los sentidos convencionales. Es importante entender el alcance real de estos resultados. Greenberg nunca afirmó que hubiera demostrado de forma definitiva una comunicación no local entre cerebros. Fue cuidadoso. Sabía que sus experimentos abrían preguntas más grandes de las que podían responder. Pero también sabía que ignorar esos resultados solo porque no encajaban en el paradigma dominante era una forma de negación científica. Su postura fue clara: si algo ocurre de manera consistente, merece ser estudiado con mayor profundidad, no descartado automáticamente. Las críticas no tardaron en llegar. Muchos señalaron la dificultad de replicar estos experimentos a gran escala, la complejidad de controlar todas las variables y el riesgo de interpretaciones exageradas. Greenberg no negó estas limitaciones. Al contrario, las reconoció abiertamente. Para él, la ciencia avanza justamente allí donde aparecen los límites del modelo actual. Sus estudios no eran un punto final, eran un punto de partida. Lo más valioso de estos experimentos no es si prueban algo de manera absoluta, sino lo que sugieren, que la conciencia podría no estar completamente aislada en cada individuo. Que, bajo ciertas condiciones, los campos neuronales pueden entrar en relación. Esta posibilidad encaja de manera natural con la teoría sintérgica, donde la experiencia surge de la interacción entre campos y una estructura común subyacente. Si esa estructura es compartida, entonces la interconexión deja de ser una idea mística y se convierte en una hipótesis plausible. Greenberg insistía en algo que hoy sigue siendo clave: la experiencia subjetiva no puede quedar fuera de la investigación. Los experimentos no solo se registraban con instrumentos, también se acompañaban de relatos, diarios y observaciones internas. Lo más valioso de estos experimentos no es si prueban algo de manera absoluta, sino lo que sugieren, que la conciencia podría no estar completamente aislada en cada individuo. Que, bajo ciertas condiciones, los campos neuronales pueden entrar en relación. Esta posibilidad encaja de manera natural con la teoría sintérgica, donde la experiencia surge de la interacción entre campos y una estructura común subyacente. Si esa estructura es compartida, entonces la interconexión deja de ser una idea mística y se convierte en una hipótesis plausible. Greenberg insistía en algo que hoy sigue siendo clave: la experiencia subjetiva no puede quedar fuera de la investigación. Los experimentos no solo se registraban con instrumentos, también se acompañaban de relatos, diarios y observaciones internas. No para reemplazar los datos, sino para complementarlos. Porque, al final, la conciencia no se vive en gráficos, se vive desde adentro. Este enfoque nos deja una enseñanza central. No se trata de creer ciegamente en resultados aislados, ni de rechazar todo lo que desafía lo conocido. Se trata de mantener una mente abierta, pero rigurosa. Los experimentos de Greenberg no nos dicen qué pensar, nos invitan a investigar. Nos recuerdan que la conciencia sigue siendo uno de los grandes misterios, y que quizás solo podamos comprenderla cuando nos atrevamos a observarla sin reducirla, sin negarla y sin miedo a lo que podamos encontrar. La meditación sintérgica no es una técnica para relajarse ni un ejercicio para escapar de la realidad. Es un método de entrenamiento de la conciencia diseñado para reorganizar el campo neuronal y permitir una percepción más clara, más estable y más amplia de la experiencia. Jacobo Greenberg entendía la meditación como una herramienta de investigación interior, un laboratorio interno donde el observador se convierte al mismo tiempo en sujeto y objeto de estudio. Meditar, en este contexto, no es dejar la mente en blanco, sino aprender a observar con precisión. El primer paso de la meditación sintérgica es comprender que el estado habitual de la mente está fragmentado. Pensamientos superpuestos, emociones no resueltas, tensiones corporales y estímulos constantes generan un campo neuronal caótico. Desde ese estado, la percepción es limitada y reactiva. Por eso, antes de intentar cualquier expansión de la conciencia,
es necesario estabilizar el campo. Esto se logra a través de la quietud corporal y la respiración consciente. No como ritual, sino como regulación básica del sistema nervioso. La respiración cumple un rol central porque conecta directamente con el ritmo interno del cuerpo. Al volverla lenta, profunda y regular, el campo neuronal comienza a ordenarse. No hay que forzarla ni modificarla artificialmente, solo acompañarla con atención. La atención sostenida en la respiración actúa como un ancla que reduce el ruido mental. En este punto, no se busca ningún resultado especial. El objetivo es simple, estar presente sin interferir. Una vez que la respiración se estabiliza, el siguiente paso es llevar la atención al cuerpo como un todo. No a una parte específica, sino a la sensación global de estar encarnado. Este momento es clave porque la conciencia suele estar dispersa entre recuerdos y anticipaciones. Al reunirla en la sensación corporal, el campo neuronal se vuelve más coherente. Aparece una percepción más unificada, menos fragmentada. No es algo que se piense, es algo que se siente. Cuando esta coherencia comienza a establecerse, Greenberg proponía introducir la observación del campo mismo. No como una visualización forzada, sino como una sensación de amplitud alrededor del cuerpo. Muchas personas describen esto como una especie de espacio interno, una presencia que no está limitada por la piel. No hay que imaginar luces ni formas. La clave es permitir que la atención se expanda suavemente, como si dejara de estar comprimida en un punto. Es en este estado donde puede comenzar a formarse lo que llamamos el punto externo de observación, la base funcional del doble cuántico. La atención, en lugar de estar completamente identificada con el cuerpo, puede situarse ligeramente más allá, como si observara desde una distancia cercana. Este desplazamiento no es brusco ni dramático. Es sutil. Muchas veces se manifiesta como una sensación de mayor claridad, silencio o presencia. Durante la meditación sintérgica no se busca controlar pensamientos ni eliminarlos. Los pensamientos pueden aparecer, pero ya no ocupan el centro. Se vuelven fenómenos periféricos. El observador no se pierde en ellos. Esta es una diferencia crucial con el estado habitual de la mente. Aquí, la conciencia comienza a reconocerse a sí misma como algo distinto de su contenido. Y ese reconocimiento es transformador. Greenberg enfatizaba la importancia de la regularidad. No por disciplina rígida, sino porque el campo neuronal aprende por repetición. Cada sesión de meditación reorganiza ligeramente el campo. Con el tiempo, estos cambios se acumulan. La percepción se vuelve más fina, la atención más estable y la experiencia más profunda. No porque ocurra algo sobrenatural, sino porque el ruido disminuye y la estructura interna se ordena. La meditación sintérgica es, en esencia, un acto de honestidad radical. Es sentarse frente a la propia experiencia sin intentar modificarla, sin escapar, sin adornarla. Desde ese silencio activo, la conciencia comienza a revelar capas que normalmente pasan desapercibidas. Y es ahí, en esa simplicidad profunda, donde el campo se vuelve lo suficientemente coherente como para permitir nuevas formas de percepción. No como un logro, sino como una consecuencia natural del equilibrio interno. El método de sincronía en pareja parte de una idea sencilla pero profunda. Si la conciencia no está completamente aislada, entonces debería ser posible observar algún tipo de correlación cuando dos personas entran en un estado de atención compartida. Jacobo Greenberg no se acercó a esta posibilidad desde el espectáculo ni desde la fantasía, sino desde el cuidado extremo del contexto. Para que exista sincronía real, primero debe existir silencio interno. Sin silencio, lo único que se transmite es ruido. Este ejercicio no comienza cuando las personas se sientan frente a frente, comienza mucho antes, en la disposición interna de cada participante. Ambos deben entender que no se trata de demostrar nada ni de impresionar al otro. La intención no es adivinar, ni acertar, ni lograr resultados extraordinarios. La intención es observar con honestidad si, al reducir el ruido mental y estabilizar la atención, aparece algún tipo de experiencia compartida. Sin esta actitud, el ejercicio pierde sentido. El silencio es el elemento central de esta práctica. No solo el silencio externo, sino el silencio interno. Durante los primeros minutos, ambos participantes deben cerrar los ojos y llevar la atención a la respiración. Este tiempo no es un trámite, es la base del experimento. A medida que la respiración se estabiliza, el campo neuronal de cada persona comienza a ordenarse. Sin este orden previo, no hay coherencia posible entre campos. Una vez establecido ese estado de quietud, uno de los participantes asume el rol de emisor.
El emisor no envía pensamientos complejos ni imágenes elaboradas. La simplicidad es clave. Puede ser una forma básica, un color, una sensación corporal o una emoción neutra. Lo importante es que la experiencia sea clara y sostenida. No se trata de imaginar con fuerza, sino de habitar esa experiencia con presencia. El verdadero valor de cualquier método relacionado con la conciencia no se mide en la profundidad de una experiencia aislada, sino en su capacidad para integrarse en la vida cotidiana. Jacobo Greenberg tenía claro que una conciencia entrenada que solo funciona en estados especiales es una conciencia incompleta. Por eso, una parte fundamental de su enfoque era llevar la atención expandida al día a día, al trabajo, a las relaciones, a los conflictos y a las decisiones simples. La vida cotidiana no es un obstáculo para la conciencia, es su campo de prueba. El primer paso para aplicar este método en la vida diaria es reconocer desde dónde reaccionás habitualmente. La mayoría de las respuestas automáticas surgen de un punto de atención estrecho, identificado con el pensamiento y la emoción inmediata. En ese estado, el campo neuronal se contrae. Todo se vuelve personal, urgente y rígido. El entrenamiento consiste en notar ese momento exacto en el que la contracción aparece, sin juzgarla ni intentar eliminarla. Solo reconocerla ya introduce una pequeña distancia. Esa distancia es el inicio del observador. Cuando, en medio de una situación cotidiana, podés sentir que hay algo en vos que observa la reacción en lugar de ser absorbido por ella, el campo comienza a expandirse. No hace falta detener la acción ni retirarse del mundo. Basta con desplazar levemente el centro de atención. Ese desplazamiento es sutil, pero tiene un efecto profundo. La experiencia deja de ser completamente reactiva y aparece un margen de libertad. Una forma simple de entrenar esto es antes de hablar. Justo antes de responder en una conversación importante, hacer una pausa interna de 1 o 2 segundos y llevar la atención al cuerpo. Sentir la respiración, el peso, la postura. En ese breve instante, el campo neuronal se reorganiza. La respuesta que surge desde ese estado suele ser más clara, menos defensiva y más coherente. No porque se piense mejor, sino porque se percibe desde un lugar más amplio. Otra aplicación cotidiana es durante la toma de decisiones. Habitualmente decidimos desde la urgencia o el miedo. El método propone algo distinto, situar la atención unos centímetros por detrás del pensamiento, como si observaras el proceso mental desde afuera. Desde ese punto, las opciones se perciben con mayor claridad. No se trata de eliminar la duda, sino de reducir el ruido que la acompaña. Muchas personas describen que, en este estado, la decisión correcta se siente más que se piensa. El uso del observador en situaciones de conflicto es especialmente transformador. Cuando aparece una emoción intensa, el impulso inmediato es reaccionar o reprimir. El entrenamiento sintérgico propone una tercera vía: observar la emoción como un fenómeno del campo, sin identificarte con ella. Esto no la niega ni la evita. Al contrario, al ser observada sin resistencia, la emoción tiende a reorganizarse. El conflicto externo puede seguir existiendo, pero el conflicto interno disminuye. En la creatividad, este método se manifiesta como apertura. Muchas ideas surgen cuando la atención se relaja y se expande. Al entrenar el observador en la vida cotidiana, se crea un espacio interno donde las asociaciones aparecen sin esfuerzo. No es inspiración mágica, es coherencia. El campo neuronal, al no estar saturado de ruido, permite que emerjan conexiones nuevas. Por eso muchas personas experimentan claridad creativa después de estados de presencia profunda. Aplicar el método en la vida diaria no significa vivir en un estado permanente de introspección. Significa recordar, una y otra vez, que no sos solo la reacción. Que existe un punto de observación más amplio desde el cual la experiencia puede ser vivida con mayor lucidez. Con el tiempo, este punto deja de ser algo que se busca y se convierte en una forma natural de estar. La conciencia no se separa de la vida, la habita de manera más plena. El diario experimental es una de las herramientas más simples y, al mismo tiempo, más poderosas de todo este proceso. Jacobo Greenberg le daba una importancia central porque entendía que la conciencia, si no se observa con continuidad, tiende a confundirse con la interpretación y la fantasía. El diario no es un espacio para escribir ideas bonitas ni reflexiones abstractas, es un instrumento de observación. Su función es anclar la experiencia, darle forma y permitir que aparezcan patrones que de otro modo pasarían desapercibidos. La mayoría de las experiencias relacionadas con la conciencia son sutiles. No siempre vienen acompañadas de imágenes intensas o sensaciones extraordinarias.
A menudo se manifiestan como pequeños cambios en la percepción, en el estado emocional o en la forma de responder a una situación. Si estos cambios no se registran, la mente los olvida o los distorsiona. El diario actúa como una memoria externa que conserva la experiencia tal como fue vivida, sin adornos ni interpretaciones posteriores. El primer principio del diario experimental es la inmediatez. Se escribe lo más cerca posible del momento de la experiencia. No horas después, no al final del día. La experiencia se registra cuando aún está fresca, antes de que el pensamiento la reorganice. No importa si son pocas palabras. Lo importante es que sean precisas. Fecha, hora, contexto y estado interno. Esos datos simples permiten luego observar regularidades que, en el momento, no eran evidentes. El segundo principio es la honestidad radical. El diario no es para demostrar progreso ni para confirmar expectativas. Es para describir lo que realmente ocurrió. Si no pasó nada, se escribe eso. Si hubo confusión, se registra la confusión. Greenberg entendía que el mayor obstáculo para el estudio de la conciencia no es la falta de experiencias, sino la necesidad de que las experiencias sean especiales. El diario corta de raíz esa necesidad y devuelve la práctica a un terreno real. Un aspecto fundamental del diario es la separación entre experiencia e interpretación. La experiencia es lo que se siente, se percibe o se observa directamente. La interpretación es lo que la mente cree que eso significa. En el diario, se prioriza la experiencia. Las interpretaciones pueden aparecer, pero deben estar claramente diferenciadas. Esta distinción entrena una claridad interna que luego se traslada a la vida cotidiana. Con el paso del tiempo, el diario comienza a mostrar patrones. Cambios en la atención, variaciones en el estado emocional, momentos de mayor coherencia, situaciones en las que la percepción se vuelve más clara. Estos patrones no aparecen en un solo día. Emergen después de semanas de registro. Es ahí donde el diario se transforma en una herramienta de investigación personal. No se trata de creer que algo funciona, sino de observar cómo y cuándo funciona. Otro elemento clave es el registro de coincidencias. No como prueba de algo sobrenatural, sino como datos. Pensamientos que se confirman, encuentros inesperados, decisiones que resultan más fluidas. Al registrarlos sin exageración, se puede observar si existen correlaciones entre el estado interno y la experiencia externa. Greenberg no afirmaba que todo esté conectado de manera mágica, pero sí sugería que la coherencia interna podía influir en la forma en que los eventos se organizan. El diario experimental también cumple una función de anclaje. Al escribir, la experiencia se integra. No queda flotando como algo vago. Se vuelve parte del proceso consciente. Esto reduce la ansiedad, el apego a resultados y la necesidad de buscar validación externa. La práctica se vuelve íntima, personal y sostenible en el tiempo. Finalmente, el diario enseña algo fundamental: la conciencia puede observarse a sí misma. Ese acto, aparentemente simple, es profundamente transformador. Cuando la experiencia es observada con continuidad, deja de ser caótica. Aparece una sensación de orden, no impuesto, sino emergente. El diario no crea ese orden, lo revela. Y en esa revelación, la conciencia comienza a reconocerse con mayor claridad. Cuando se habla de conciencia, expansión perceptiva o de conceptos como el doble cuántico, es inevitable que aparezcan miedos, dudas y malentendidos. Jacobo Greenberg era plenamente consciente de esto. Por eso insistía en aclarar los mitos antes de profundizar en la práctica. No para convencer, sino para despejar el camino. Porque una mente cargada de miedo o expectativas exageradas no puede observar con claridad. Uno de los miedos más frecuentes es la idea de que este tipo de prácticas pueden ser peligrosas. El temor a perder el control, a despersonalizarse o a desconectarse de la realidad aparece con fuerza en muchas personas. Sin embargo, el enfoque sintérgico no busca disolver la identidad ni escapar del mundo. Todo lo contrario. Busca fortalecer la presencia, la coherencia y la claridad. La observación consciente no fragmenta la mente, la ordena. El riesgo no está en observar, sino en reprimir o negar la experiencia interna. Otro mito común es pensar que esto es solo sugestión o imaginación. Esta duda es saludable. Greenberg nunca pidió que se aceptara nada sin cuestionar. Justamente por eso proponía el registro, la repetición y la observación sistemática. La imaginación tiende a ser inestable, cambiante y dependiente del deseo. La experiencia genuina, en cambio, muestra regularidades. No siempre es intensa, pero es consistente.
La diferencia se vuelve evidente con el tiempo, no con una sola práctica. Muchas personas se preguntan por qué no sienten nada o por qué su experiencia parece pobre comparada con lo que otros relatan. Esta comparación es uno de los mayores obstáculos. Cada conciencia tiene su propio ritmo. El campo neuronal no se reorganiza por voluntad, sino por coherencia. Forzar resultados genera tensión, y la tensión bloquea la percepción. La ausencia de experiencias llamativas no significa fracaso. A menudo es señal de que el ruido interno está comenzando a disminuir. También aparece la pregunta sobre cuánto tiempo lleva ver cambios reales. La respuesta no es uniforme. Algunas personas notan cambios sutiles en pocas semanas. Otras necesitan meses de práctica constante. Greenberg señalaba que la conciencia no funciona como una máquina que responde a comandos inmediatos. Funciona como un proceso orgánico. Se transforma gradualmente. Los cambios más profundos suelen ser los más silenciosos: mayor claridad emocional, decisiones más alineadas, una sensación de presencia más estable. Existe además el mito de que estas prácticas están reservadas para personas especiales, espirituales o con dones particulares. Esta idea crea una barrera innecesaria. La conciencia es una capacidad humana básica. No pertenece a ningún grupo ni tradición. Lo único que se requiere es disposición a observar y a sostener la práctica en el tiempo. No hay jerarquías internas ni niveles ocultos. Hay experiencia directa y honestidad. Otra pregunta frecuente es qué habría hecho Greenberg hoy, con los avances actuales. Aunque no podemos saberlo, su actitud sugiere que habría celebrado el diálogo entre neurociencia, física y estudios de la conciencia, sin perder el rigor. Probablemente habría insistido en algo que sigue siendo vigente: ninguna teoría sustituye a la experiencia. Ningún modelo explica completamente lo que no se ha vivido. Finalmente, está el miedo más profundo, el que rara vez se dice en voz alta: el miedo a descubrir que no somos exactamente quienes creemos ser. Observar la conciencia de cerca puede resultar incómodo porque desarma certezas, pero también es profundamente liberador. Greenberg entendía que la verdadera transformación no ocurre cuando se adquiere una nueva creencia, sino cuando se suelta una identificación rígida. Este capítulo no busca cerrar preguntas, sino normalizarlas. Dudar es parte del proceso. Temer es humano. Preguntar es necesario. La diferencia está en quedarse paralizado o usar esas preguntas como motor de exploración. La conciencia no exige fe, exige presencia. Y esa presencia, una vez cultivada, se convierte en el mejor antídoto contra el miedo y la confusión. Llegado a este punto, lo más importante no es lo que entendiste con la mente, sino lo que comenzaste a percibir de vos mismo. Porque a lo largo de este recorrido no se te pidió que creyeras en nuevas ideas, sino que observaras tu propia experiencia con mayor honestidad. Y si algo quedó claro, es que la conciencia no es un concepto abstracto ni un tema lejano, es el punto desde el cual vivís cada instante de tu vida. Todo lo que sos, todo lo que sentís y todo lo que experimentás pasa por ahí. Jacobo Greenberg no dejó respuestas cerradas, dejó un método. Un método que no promete certezas absolutas, pero sí una transformación profunda en la forma de percibir. Comprender que la realidad no es algo que simplemente te ocurre, sino un proceso en el que participas activamente, cambia la relación que tenés con vos mismo y con el mundo. Ya no sos un observador pasivo ni una víctima de las circunstancias. Sos parte del fenómeno que estás viviendo. Si existe algo así como el doble cuántico, no es una entidad separada ni un truco extraordinario. Es la expresión de una conciencia que aprende a observarse, a expandirse y a operar con mayor coherencia. Es la capacidad de no quedar atrapado en la reacción inmediata, de no confundirte completamente con el ruido mental, de habitar la experiencia con un grado mayor de presencia. Eso, llevado a la vida cotidiana, tiene consecuencias reales, relaciones más claras, decisiones más conscientes y una sensación de sentido más estable. Este camino no se recorre de un día para el otro. No requiere fanatismo ni esfuerzo extremo. Requiere constancia, honestidad y paciencia. Pequeñas prácticas sostenidas en el tiempo generan cambios profundos. No porque hagan algo mágico, sino porque reorganizan la forma en que tu conciencia interactúa con la experiencia. Lo extraordinario no está en los fenómenos, está en la claridad que aparece cuando el ruido se aquieta. Ahora la invitación es simple y directa. No te quedes solo con este video. Elegí una de las prácticas, la más simple, y sostenéla durante 21 días. Observa. Registra. No busques resultados espectaculares. Busca coherencia. Si algo cambia, lo vas a saber. Y si no cambia,
también. En ambos casos, habrás ganado claridad. Si sentís que este contenido resonó con algo profundo en vos, compartilo. No como una verdad, sino como una invitación a explorar. Deja tu experiencia en los comentarios. Lo que otros vivan también forma parte del experimento. La conciencia no se desarrolla en aislamiento, se expande en relación. Y recordá esto, no necesitas ir a ningún otro lugar para empezar. Todo lo que estás buscando ya está ocurriendo en vos, ahora mismo. La diferencia está en aprender a observarlo. Cuando la conciencia se vuelve clara, la realidad responde con la misma claridad. Ese es el verdadero descubrimiento. Y recién comienza.